Vamos a ver. Muy buenas noches, amados. Bendiciones. Bienvenidos a este lunes más de estudio de la Torá. Qué placer, qué privilegio poder nosotros estudiar Torá. Este privilegio que nos ha concedido el Señor, mis amados, de aprender de Él. Así que permítame hoy poder instruirlo en uno de los temas importantes de esta porción Beshalat. Ya estamos estudiando la porción Beshalat, mis amados. Y estaré hablándoles bajo el tema del ataque de Amalek. Así que, por favor, permítame tomarme este tiempo para poder inculcar, para poder establecer estas verdades maravillosas, estas verdades ancestrales, la cual nosotros hemos sido bendecidos y bendecidas para poder nosotros ser más que eh, bendecidos en el ejercicio de nuestra fe. Gracias todo esto al Eterno y a su inmensa bondad. Así que permítame iniciar ya este tiempo maravilloso, eh, donde estaremos observando, por así decirlo, un tema que es muy profundo, muy profundo. Usted verá por qué. Usted verá que este tema no es cualquier tema, ¿eh? Este tema eh, eh, no es un tema tan sencillo. Y vamos a estar viendo el significado de este ataque de Amalek y qué representa Amalek y qué implica espiritualmente para nosotros en el día de hoy. Así que vamos a dar inicio ya formalmente a esta charla que le hemos llamado el ataque de Amalek. Mire, en la Parashá de Shalat, Éxodo 13, 17 a Éxodo 17, 16, es donde comprende toda la porción de la Beshalat. Y relata, entre tantas cosas, cuando Israel emergió del mar. Y emergió del mar no como una nación esclava como gran, sino que emergió del mar como una nación recién nacida, una nación nueva. Y en este contexto, que Amalek los ataca en el punto más débil y defendiendo a los hebreos, Moisés libró la guerra espiritual arriba, mientras que Joshua Ben Nun, Josué, libró una guerra física abajo. La Biblia dice lo siguiente, Éxodo 17, del 8 al 16. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Jehoshua, escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara del Eterno en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moshe y Moisés y Aarón subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él y se sentó, y se sentó, y se sentó, disculpe, tuve que apagar el audio, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza. Vio la palabra aquí, esta es la palabra emuná. Es la primera vez que en la Biblia aparece la palabra fe. En otras palabras, esta historia, la esencia de ella es la fe. Es como nosotros, por así decirlo, al enfrentar nuestras situaciones en la vida y cuando la enfrentamos con fe, vamos a vencer. De eso trata este tema de la porción Beshalach, en este caso el ataque de Amalek, como una adversidad o una guerra que
como nosotros enfrentamos en la vida, tantas guerras que enfrentamos en tantos frentes, en tantas situaciones, y para poder enfrentar todas estas guerras que se nos presentan en la realidad, la fe es esencial. Pero mire que continúa diciendo esta porción. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y el Eterno dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y diga a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Esta es una pregunta importante que vamos a tratar de dilucidar hoy. ¿Por qué Dios le dice que erradicara la memoria de Amalek debajo del cielo? Bueno, vamos a ver. Y dice la Torá que Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yud Hei Bad Hei Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Eterno, escuche bien cuál fue la afrenta de Amalek, fue un levantamiento contra el trono del Creador. Por esa razón está escrito en la Torá, Yahweh el Eterno tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Esto es increíblemente poderoso. Aquí hay unos misterios increíbles que yo quiero develar. Quiero que veamos. Bueno, dentro de este pasaje extraordinario, hay miles de secretos y lecciones ocultas. Uno de los libros más extraordinarios de un gran rabino llamado Hillel Stolberg, que era nieto del rabino llamado, también famoso en Israel, el Gaón de Vilna. En su libro llamado Colator, él comenta algo increíblemente importante para poder comenzar a develar los misterios poderosos que sostiene esta historia de la porción Beshalach. Dice así, todo acto del principio de la redención debe estar de acuerdo con el versículo que enseña que nosotros como los hijos del Eterno debemos caminar modestamente con Elohim. Como se revela en las palabras colocadas en los oídos de Josué, que estaba en la línea del Mashiach Ben Yosef. Esto dice el Colator. Qué interesante es esto. Lo primero que debemos saber es, como nos dice el Colator, es a través del gran rabino llamado Hillel Stolberg, que la porción Beishalach y esta historia de Amalek, de la guerra con Amalek, tiene que ver con la redención de la humanidad. Y en ese caso, Yehoshua Ben Nun también se nos enseña que está en la línea de Mashiach Ben Yosef. ¿Pero a qué se refiere el Colator cuando dice que él está en la línea de Mashiach Ben Yosef? Bueno, lo que él estaba tratando de decir era que Josué, en la generación que le tocó vivir, en la generación que representó al Creador, en la generación que le sirvió a Dios, era conforme a la más alta línea de estudio dentro de la fe bíblica, que enseña que en cada generación se presentará alguien, un personaje con las características del Mesías. En otras palabras, el Colator está diciendo que Yehoshua Ben Nun, Josué hijo de Nun, era su padre, fue el Mashiach de su generación. Por esa razón fue el encargado de guerrear en lo físico con Amalek. Su misión con Amalek es importante, es clave, porque siendo el Mashiach Ben Yosef de su generación, nos enseñaría hoy a nosotros que también el Mashiach, el verdadero Mashiach, el HaMashiach, que ya sabemos que su nombre es Yeshua, es Jesucristo, nuestro Ribi, nuestro Señor, el Melech Israel, el Rey del Universo, también de igual forma vencerá lo que representa Amalek, que vamos a tratar de entender más adelante. El pasaje leído en el Shabbat Zahor, que es el Shabbat de remembranza, inmediatamente anterior a Yom Kippur, ilumina este tema maravillosamente.
¿Dónde está escrito esto, Fernando? Bueno, está en el libro de Deuteronomio 25, 17, 19, que dice algo increíble. Dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek. Tú ves que hay que tener presente la obra de Amalek, porque no se trata de la generación en la cual José peleó, Jehoshua, perdón, peleó con él. Ya sabemos que fue algo histórico, ya sabemos que sucedió en la historia de nuestro pueblo, pero lo que la Biblia está tratando de decirnos a nosotros es que es algo espiritual, es algo que trasciende generaciones, es decir, que cada generación debe enfrentarse al Amalek, a esta actitud, a esta mentalidad, a esta entidad espiritual que es Amalek. Por eso dice, acuérdate de lo que Amalek hizo contigo cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor del Eterno. Por tanto, cuando el Eterno, tú Elohim, te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra, que Hashem, tu Elohim, te da como heredad para que la poseas. Dice, oye, ¿qué dice el libro de Deuteronomio? Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. ¿Por qué usted dice, por qué usted cree que ese Shabbat donde se lee Deuteronomio 25, 17 se le llama, que es anterior a Purim, se le llama el Shabbat de remembranza? Shabbat Shahor, no es casualidad, es porque usted y yo hemos sido llamados a acordarnos de lo que hace Amalek. O sea, una de las por así decirlo, responsabilidades espirituales que tú y yo tenemos en la Torah es acordarnos de lo que Amalek hizo. Esto tiene una importancia muy poderosa para nuestro crecimiento, para nosotros poder consolidar, por así decirlo, nuestro llamado en Dios. No es casualidad, no es casualidad, mi amado y mi amada, que Dios dice, no lo olvides. Él enfatiza aquí, lo mismo que enfatiza en la porción Beshalá que estamos estudiando. Raeré la memoria de Amalek. Aquí te lo recuerda. Le dice al pueblo, tú ahora borrarás su memoria. No pueden acordarse de lo que hizo Amalek. Hay que borrarlo, hay que erradicarlo de nuestra vida. Ahora bien, pregunta aquí importante que debemos hacer es, ¿quién es Amalek? ¿Qué representa Amalek? ¿Qué es Amalek? Amalek es solamente un hombre que vivió la historia, que se enfrentó al pueblo de Israel, que atacó por la retaguardia a los niños, a los ancianos, a las mujeres, como dice Deuteronomio, cuando estaban trabajados, cuando estaban cansados. No es más que eso. Pero debemos formular la pregunta, ¿quién o qué es Amalek para que su memoria, su nombre sean borrados de los cielos? ¿Por qué Amalek es diferente a otras naciones que se opusieron a Israel? Esto es un tema increíble. Bueno, y como usted dijo anteriormente, estas fuerzas malignas atacaron a Israel en el punto más débil, permitiendo, por así decirlo, que los guerreros que conducían los campamentos hacia adelante, todos ellos pasaron y esperaron para atacar a los ancianos, a las mujeres y a los niños. Amalek, cuando nos fijamos, por ejemplo, en el estado actual del mundo, vemos que son los niños, los ancianos, las ancianas, las mujeres, que son los más vulnerables, los que más sufren. Por esa razón, Amalek, quiero que usted lo entienda, no es simplemente una nación que existió hace 3.500 años. Amalek en la escritura, por eso el énfasis tan fuerte del Eterno, porque Amalek representa una fuerza espiritual que está activa hoy día en nuestras vidas. Mire qué dice el rabino, para que usted entienda esto, Moshe Alji, un gran rabino. Él comenta y dice, necesitamos recordar que una nación no es realmente derrotada hasta que su representante espiritual en las regiones celestes haya sido derrotado. Ya que Elohim ama a Israel y odia a Amalek,
destruir a Amalek debería haber sido la tarea más simple para Elohim. Pero primero tiene que destruir a su representante celestial. Y somos nosotros, dice Algis, quienes impedimos que Elohim pueda hacerlo debido a nuestros pecados. ¿Entendió? Algis nos está enseñando algo increíble. Amalek es una representación espiritual en los lugares celestes de un poder antagónico a el pueblo de Dios. Es un poder espiritual negativo que ataca, que quiere destruir, que quiere que el pueblo de Israel no cumpla el propósito por el cual Dios lo llamó. De igual manera, un gran rabino llamado también Zig-Zaglar, lo tomé de un libro llamado La Luz Escondida, él dice algo tremendo acerca de este tema también. Lo voy a citar. Dice, la guerra de Josué contra Amalek. Esto es importante que usted sepa qué opinan varios autores bíblicos. La guerra contra Amalek que libró Josué, según Zag-Zag, ocurre en tres planos. Escuchen. Entonces, que no estamos hablando aquí de algo histórico solamente. Es algo espiritual. Dice Zig-Zaglar, citando al Zag-Zag, un gran sabio, que hay tres planos con nuestra guerra contra Amalek. Él dice que la primera guerra contra Amalek es el Amalek del corazón, que es la inclinación al mal. Usted bien, ya estamos ya entrando ya en la materia y las malas cualidades. Lo primero es que Amalek representa, por eso la lucha de Amalek en el corazón. Usted tiene una lucha con Amalek en su corazón. Ya hemos hablado del corazón. El corazón es como si fuera el depósito, el centro absoluto de las decisiones que usted hace. Todo lo que usted hace en este mundo tiene que ver con lo que usted tiene depositado ahí en su corazón. Por eso, el Amalek del corazón, que representa la mala inclinación y las malas cualidades, es lo que usted tiene que batallar día a día como creyente. Lo segundo es la guerra contra el Amalek espiritual, que es el Satán. Yo, es el Satán, cuya fuerza central está en las puertas de Jerusalén. Esto dice Zig-Zaglar. Pero hay otra guerra y otra dimensión, otro plano de Amalek, y es el Amalek físico, la guerra contra el Amalek físico, que es representado por los descendientes de Saúl, Ismael y la multitud mezclada, ese grupo de egipcios que sale en el Éxodo juntamente con Israel. ¿Usted está entendiendo ya aquí la dimensión de lo que estamos hablando? Hay una dimensión de lucha muy grande espiritualmente hablando dentro de nosotros, en el mundo espiritual, en lo mental, en tus hábitos, en tus cualidades, en tu inclinación al mal. Tú estás luchando con ese Amalek del corazón, que son las inclinaciones al mal. Tú tienes que luchar diariamente para poder erradicar de ti las malas cualidades. Es la guerra contra el Amalek del corazón. Pero también estás tú enfrentando una guerra espiritual con el Amalek espiritual, que es el Satán. Pero también estamos también luchando una guerra física contra los representantes de Saúl, de Ismael y la multitud mezclada. No es casualidad que Israel y los cristianos son odiados por lo que representan esta fuerza espiritual maligna, que son los musulmanes, usted lo sabe, representada por Irán realmente. Irán y todos sus aliados físicamente está siendo enfrentado por Israel. Es una lucha constante, es una lucha hasta el final de los tiempos. Entonces hay tres planos con la cual nosotros peleamos esta batalla espiritual contra el Amalek. Por esa razón, ¿cuál es nuestro punto más débil? Porque Amalek siempre buscó, y esa es su metodología, buscar la debilidad. Esa es la debilidad. Vamos a decirlo en un lenguaje que usted lo entienda, en un lenguaje que los cristianos lo entienden mucho. Cuando usted abre una puerta
Los cristianos utilizan esta frase y es evidentemente verdadera. Cuando usted abre una puerta, cuando usted deja de buscar a Dios, cuando usted se aparta de Dios, es en el momento que usted está más débil. Es como que todos tuviéramos una grieta en la armadura que Dios nos ha dado, ya sea mental, física o espiritualmente hablando, como hemos visto en los planos que se debe pelear esta batalla. Y es ahí donde nosotros nos atacan más. Cuando usted es débil, Amalek se aprovechará. Por eso usted debe fortalecerse en el Señor, como Pablo decía. Fortalezcase en el Señor. Pablo aconsejaba a los hermanos. La pregunta es, ¿cuál es tu punto más débil? ¿Dónde tú has permitido o estás permitiendo, ya sea en tu punto mental, físico o espiritual, la entrada de Amalek? Es interesante. Aquí viene la clave, el misterio más profundo de este significado de Amalek. ¿Cómo lo sabes? Bueno, cuando vemos el valor numérico de Amalek, la gematría de Amalek es de 240. ¿Saben ustedes qué palabra también tiene el valor numérico de 240? De allí los sabios han entendido, ya que las dos palabras tienen el mismo valor numérico, ese es el significado de la gematría en el original hebreo, es que cuando dos palabras tienen el mismo significado, están unidas. La palabra Safek y la palabra Amalek tienen la misma valoración numérica. ¿Saben ustedes qué significa la palabra Safek? Literalmente, la palabra Safek significa duda. Amalek, por tanto, podemos concluir que es la duda, que es lo contrario a la fe, como le dije. ¿Por qué? Porque esta historia es un sod, es un misterio profundo, es la revelación de la duda contra la fe. Por esa razón entendemos, y esto implica fácilmente que el ejército de Amalek está más allá del mundo físico. Es una entidad espiritual también que está en contra de tu bienestar, está en contra de tu propósito, está en contra de tu llamado. Por eso cuando vimos la palachá KTC, que está en el libro de Deuteronomio 21:10 al 25:19, se abre con estas palabras. No es casualidad, la Biblia es un libro perfecto. Dice, cuando salgas a combatir contra tus enemigos, porque usted está lleno de enemigos por todos los frentes, mi hermano. Ahí te aconseja, Hashem tu Elohim lo entregará en tus manos. El rabino Yankee Tauber dice algo importante comentando en su libro llamado Nuestros enemigos, nosotros mismos, escuche bien, y ahí está el misterio más grande de este mundo, que el mayor enemigo suyo es usted. Por eso Yankee Tauber dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y Elohim lo pondrá en tus manos. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, cuando tú te dispongas a luchar contra tus enemigos, cuando tú te estés presto para vencerte a ti mismo, cuando tú estés consciente de la lucha espiritual en la cual tú estás viviendo, entonces en ese momento el Eterno te lo entregará en tus manos. ¡Qué tremendo! Pero si yo lo ignoro, lo evito, no trabajo en mis cualidades, no trabajo con el Yetzer Hará, no trabajo contra el Satán y también físicamente, no me envuelvo así como Israel lo está haciendo, peleando físicamente. Ponga atención. ¿Se acuerda usted cómo atacó Irán? ¿Cómo atacó a Hezbollah? ¿Cómo atacó al Hamas? No darle tregua. Eso es lo que está diciendo el texto. Cuando salgas a combatir, o sea, hay una necesidad en tu vida, en mi vida, para poder ver la obra de Dios, para poder ver la derrota de tus enemigos, para poder ver entonces tu florecimiento, tu bendición, tu crecimiento. Viene a través de batallas, viene a través de guerras en varios frentes, como tú hablas. De esto está hablando esta porción maravillosa. Por eso menciona Malek. Debemos, por tanto,
decidirnos a la batalla, decidirnos a guerrear, decidirnos a cambiar nuestras vidas. Y ese Yetzer Hará, que es el Amalek interno, la inclinación al mal, nosotros debemos batallar día a día con eso. Debemos librar una guerra espiritual contra el pecado. Y en esta guerra espiritual que con nosotros lucha el Mashiach Ben Yosef, ya que Él está con nosotros de generación en generación, ya que Él no nos va a dejar solos, mi amado. Nosotros debemos echarle mano a nuestros enemigos. Es interesante que de igual manera el colator dice algo importante en cuanto a esto. Dice, recuerda los días de antaño. Está mencionando ahí Deuteronomio 32, 7. Dice, recuerda los días de antaño, Shabbat Shachor, comprende los años de generación tras generación. Y esto se refiere, él dice el libro, a el primer Mashiach que luchó contra Amalek en una guerra eterna. Entonces, la guerra contra la duda, lo contrario a la fe, lo contrario a la obediencia, lo contrario a agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, es Amalek, es la duda. Por eso el Señor hace la guerra contra Amalek de generación en generación, porque en cada generación y cada día de nuestras vidas, tú y yo debemos saber que estamos en una batalla contra la duda, contra los que nos hace dudar, y ese es Amalek de las cosas de Dios, lo que nos trata de desviar del propósito de Dios, lo que nos trata de llevar por un camino que no es el de Dios. Por eso el colator dice que esa era la misión de Josué, que fue el Mashiach Ben Yosef en su generación. Ya lo vimos. Este concepto se llama Mashiach Hador, que es el Mashiach en la generación. Y al notar que Amalek era nieto de Saúl, ahí nosotros tenemos que tener más perspicacia. ¿Por qué? Porque Saúl era un enemigo de su hermano Jacob. No, que hay una conexión perfecta aquí. Un sobrino de un archienemigo de Jacob que representa a Israel es el que trató de matar por la retaguardia a los niños, a los ancianos y a las mujeres, que representa la duda, que representa la inclinación al mal, que representa el Satán, que representa todo en la vida que nos quiere a nosotros, que quiere que nosotros abortemos el caminar con el Eterno. Por eso los sabios de Israel, en la voz del rabino Daniel Kretzmann, dice algo increíble comentando acerca de la conexión que hay entre Mashiach Ben Yosef y Yehoshua. Él dice, uno de los principales aspectos de la misión del Mashiach Ben Yosef, que en su generación era Josué, es la guerra contra Amalek. Por eso dice, y luego continúa diciendo que Amalek es la semilla de Saúl y la continuación principal de su legado espiritual negativo. ¡Wow! Y principalmente la negación de la creencia en Dios y de la eternidad del alma. Esaú negó a Olán Abba. Esaú negó la primogenitura. Y en contraste con Yosef, el Sadik, que se mantuvo firme en su creencia en el Olán Abba y en la primogenitura. Qué tremendo es todo esto que oímos aquí. La principal aspecto de la misión de Mashiach Ben Yosef, de Yeshua, mi amado, cuando murió en la cruz, es tratar de vencer a Amalek, que es la semilla de Esaú. Póngame mucha atención porque esto es impresionante, todo cómo se coordina. Estos sabios de Israel, cómo tejen estas verdades maravillosas para despertar nuestra curiosidad, para despertar nuestro entendimiento de nuestra verdadera realidad espiritual.
Note, por favor, que aquí menciona que la raíz de Amalek se extiende antes de Saúl. Y aquí hay una línea importante que hay que trazar hasta el principio. ¿Por qué? Porque la raíz de Amalek se extiende hacia el jardín del Edén. O sea, Amalek no solamente su semilla es de Saúl. No, Esaú también tiene una raíz que viene desde el Edén. Esa semilla, esa línea maligna. Mire qué dice la Torá, Génesis 3:1. Ahora la serpiente era más sutil que cualquier animal del campo que el eterno Elohim había hecho. Y él le dijo a la mujer, realmente ha dicho Dios, no comerás de ningún árbol de jardín. Es decir, que la raíz verdadera, tanto de Amalek como de Saúl y como todos los representantes del mal en la historia, vienen todos en el jardín del Edén y es la serpiente. Es el Satán, es la serpiente. Por esa razón el representante espiritual de Amalek primero implantó la duda. Porque Amalek es la duda, porque su raíz es la duda. ¿Y quién es su raíz? El Satán. La serpiente, esa Nahash, que puso duda también en Eva, tratándose que ellos no comieran del árbol de la vida, sino que comieran, como lo hicieron, del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Y después de que Adán y Eva, a través de la duda que puso el Nahash, pues ya que está tomando cuerpo esta enseñanza de hoy, ellos se esconden. Al oír la voz de Dios, se esconden cuando antes no podían, no lo hacían. ¿Por qué? Porque el pecado fue consumado. Y una de las consecuencias del pecado es que usted se esconde de Dios. ¿Por qué tú crees que la gente no quiere a Dios? Porque la gente que la gente, Dios detrás de las personas para que se conviertan al reino de Dios. Y la gente no quiere a Dios por el pecado. Porque el pecado, lo primero, una de las cosas que hace es que te hace esconder de Dios. Por eso Achel le preguntó, Dios dijo, quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo? Comiste del árbol del que te mandé que no comieras. ¿Para cuál es el mensaje aquí? Hay que entenderlo esto espiritualmente como estamos tratando de hacer. La palabra árbol ahí no está hablando de algo literal de un árbol. Ese libro de Génesis en los primeros capítulos es un poema. Es poesía igual que el libro de los Proverbios, al igual que el libro de los Salmos. Está usando un término metafórico para consejo. En otras palabras, lo que está tratando de decir, ¿qué consejo oíste? No me oíste el consejo que yo te di, oíste otro consejo. Tú tomaste otro consejo que yo no te di, del que te mandé que no comieras, tú ves, del que te mandé que no escucharas. Le hiciste caso a un consejo que no fue el que yo te di. Y el Talmud comenta sobre este tema, sobre este verso y su conexión con Amalek a través de su descendiente Amán, que está localizado en el libro de Esther, que de igual manera trató de destruir la nación de Israel. En el Tratado Julín 139 dice, ¿dónde está indicado Amán en la Torá? Y dice, en el verso, es del árbol, es del árbol. La palabra que usa es maní, que utiliza también la conexión con el árbol. Entonces que la raíz entonces de Amalek, la raíz de Saúl, la raíz de todos los representantes del mal, le puedo decir tantos de ellos, el faraón, puedo decirle yo también, qué sé yo, eh, eh, Judas Iscariote, puedo decirles yo también Herodes. O sea, en la Biblia hay una serie de personas que vienen de esa raíz, que vienen a representar la inclinación al mal, que vienen a representar la injusticia. Usando un término judío, el lado del mal, el lado de las tinieblas. Aricán también comenta algo interesante, mencionando la porción, la Parashá Zahor. Aricán dice, más que el significado del nombre de Amán, el Talmud busca las raíces ideológicas de tal maldad. ¿Cómo se formó su personalidad?
La Guemará va más allá de su abuelo Agag, más allá de su tatarabuelo Amalek, más allá de su antepasado Esaú, y mira aún más atrás al primer y más mortal adversario, la serpiente, que alentó al hombre a comer del árbol del conocimiento, aunque precisamente porque tenía el precio de la muerte. Eso dice Ricardo. Entonces, que la raíz de Amalek es la serpiente. Usan el mismo instrumento para desorientar, para sacar del camino a los hijos de Dios, que es la duda. De igual manera, el Rebbe Nachman de Breslov dice algo impresionante. Y quiero terminar ya esta charla. Esta charla ya creo que está bien clara. Amalek, dice Rabbi Nachman de Breslov, bendito sea su nombre, bendito sea su memoria, es el principal poder del mal. Es el principal poder del mal. Elohim puede anular por completo este mal y lo hará solamente en el tiempo del Mesías. Entonces, ¿qué estamos nosotros diciendo? Bueno, hemos dicho que Amalek es más que algo físico. Amalek es algo también mental, es algo también espiritual. Tiene que ver con el mal más poderoso, como usted pudo ver, el mal más grande que existe. Representa las malas cualidades, representa la inclinación al mal, representa al Satán, representa, agrupa en su idea. Por eso es el principal poder del mal en este mundo. Por eso Amalek en la historia de Israel es el enemigo más grande que tiene Israel. Y es el único que Dios dice, erradíquenlo. Por eso. Porque en su esencia, Amalek quiere robarte tu fe, quiere sacarte del plan de Dios. ¿Cómo lo hace? Como el principal poder del mal. Bueno, poniendo duda. Tú no puedes permitir que la duda en la palabra de Dios venga. Cada vez que tú permites que la duda en la palabra de Dios venga, tú tendrás por muchos problemas. Porque la vida de un hijo de Dios depende de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no viene por oír cualquier cosa. La fe no viene por oír una película. La fe no viene por oír al predicador del momento, a menos que predique la Torá. No, no, no. La fe viene por el oír por el oír la palabra de Dios. Amalek quiere robarte la palabra de Dios. Es como si fuera que Amalek quiere robarte la semilla que germina para producir el fruto que Dios espera de ti. Amalek es un usurpador de tu fruto. Amalek es un usurpador, es un quebrantador de tu fe. Amalek quiere robarte lo único que puede agradar a Dios, es la obediencia a través de oír la palabra. En la palabra está el poder para tú elevarte. En la palabra está el poder para crecer. En la palabra está el poder para la vida eterna. En la palabra está el poder para hacer un buen negocio, una buena congregación, un buen matrimonio. En la palabra es que está el poder para transformar una vida simple, una vida ordinaria y una vida más que todo de pecado en una vida productiva, en una vida próspera, en una vida que agrade a Dios. Por esa razón Dios pide que Amalek sea destruido. Por esa razón, porque la fe y la duda no pueden convivir. Debe destruir, en otras palabras, aquí este mensaje, la duda de tu vida. Debe destruir lo que te extirpa, lo que te hace alejarte de crear fe en tu vida, de crear una estructura tan sólida, de creer tan firmemente en la palabra de Dios. Debes sacar todo lo que te impida todo eso. Note, por favor, que cuando Moisés, Aarón y Urs estaban allá en el collado, mientras físicamente eh, Josué, que representa a Mashiach, ya que el único que podrá erradicar el mal completamente es Mashiach ben Yosef, es Mashiach ben David, cuando vuelva y restaure su reino permanente en este mundo. ¿Cómo vencieron? ¿Cómo ellos vencieron? Bueno, arriba. Las guerras de Dios se vencen arriba. Se manifiesta la victoria abajo, pero la victoria real es arriba. Es con la emuná que tú necesitas, vas a vencer. ¿Cómo vas a vencer, Fernando? Con la emuná.
con la firmeza de serle fiel y leal a Dios, con esa interés de creer cada palabra que sale de la boca de Dios. Por eso Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo le he llamado a esta palabra la palabra procedente del trono de Dios. Hay una palabra que sale del trono de Dios, que es lo que usted debe creer todos los días de su vida y ponerla por obra. Por esa razón, Dios le dice, ya vimos la pregunta, la podemos contestar ya. ¿Por qué era tan drástico Dios de destruir a Amalek? Porque la medida que Amalek saque su poder de la duda, que es la raíz de Saúl, que es la raíz de la serpiente, es el representante o el vástago de la serpiente. Así también, en otras palabras, Yehoshua saca la fe del poder de Mashiach y de su representante espiritual. Y es de manera similar, Yehoshua, en otras palabras, como Mashiach ben Yosef, extrajo fortaleza espiritual de este aspecto de Mashiach, eliminando este espíritu, esta fuerza espiritual contraria que es la duda de la tierra. Y esto se logró al conquistar y subrayar a los reyes y naciones. En este caso, que son elementos también estructurales de nuestras vidas. O sea, usted puede ver que todas las historias de la Biblia no son solamente historias literales, tienen un entendimiento espiritual que impacta literalmente tu vida. O sea, toda influencia, todo poder negativo, hay que eliminarlo. Todo poder negativo. Por esa razón, la vinculación de Yosef, de Mashiach ben Yosef, que es Yeshua con Yehoshua ben Nun. Inclusive tienen el mismo nombre. Qué interesante. Yo espero que este tiempo le haya bendecido. Quiero terminar diciendo esto. No es razón, no es casualidad que en el libro de Génesis, capítulo 21, se le dice de algo increíble. Dice que él era un hombre con el Espíritu de Dios. Al igual que se dice de José. No es casualidad. Cuando usted es tomado, estás lleno del Espíritu de Dios. Cuando tú estás rebosado de fe, de la emuná, del Espíritu del Creador. Por lo tanto, cuando estás lleno, tú eres un hombre de espíritu. Un hombre en quien está el espíritu nunca será vencido por la duda. Nunca. La duda será erradicada, vencida por alguien que está lleno del Espíritu de Dios y que vive y que cree, que es firme, fiel a toda la palabra que sale de la boca. Amados, gracias por haber escuchado. Espero que este tiempo le haya bendecido. Me ha bendecido a mí de verdad. Así que nos reencontraremos próximamente otro lunes más para poder seguir estudiando las porciones bíblicas y conociendo más a profundidad este libro maravilloso. Que el Eterno me los guarde y me los bendiga a todos ustedes. Shalom, shalom.